Bueno, primeramente veremos lo que es el lenguaje Scala y las características que hacen de él un lenguaje muy interesante que nos va a hacer, sin duda, ahorrar muchísimas líneas de código. A continuación, veremos Apache Spark, un framework que nos va a permitir procesar y transformar grandes cantidades de datos en muy poco tiempo. Bien, empecemos. ¿Qué es el lenguaje Scala? Al contrario de lo que mucha gente cree, Scala no es solo un lenguaje funcional. Al estar basado en Java, como ahora veremos, hereda muchas características de la programación orientada a objetos. Por ejemplo, encapsulamiento, herencia, poliformismo. Scala es famoso también porque es un lenguaje funcional. Esto significa que se va a basar en fórmulas matemáticas. El lenguaje imperativo, me centro en qué quiero hacer. Por ejemplo, aquí tenemos un stream de Java 8, ¿vale? Yo me estoy centrando únicamente en lo que quiero hacer y no en cómo hacerlo, en el lenguaje operativo, imperativo. Luego veremos un ejemplo. Y también el concepto de inmutabilidad de objetos. El creador de Scala, Martin Orsky, quiso que Scala sirviera para cosas muy pequeñas, como por ejemplo scripting. Scala no hace falta que se compile para funcionar, tenemos una consola donde hacer pruebas y también Scala, pues al heredar de Java, también sirve para escribir grandes aplicaciones empresariales. Además, pretendieron que pudiéramos añadir nuevas funcionalidades y comportamiento al lenguaje. Scala funciona sobre la Java Virtual Machine de Java. Eso para mí pues ha sido una de las grandes ventajas porque yo como programador pues llevaba muchos años trabajando en Java y pues poder adaptarme conociendo el API de Java a Scala, pues la verdad es que la curva de aprendizaje fue rápida. Lo que pasa es que cambiar el chip al paradigma funcional cuesta. Bueno, aquí he puesto un ejemplo típico. A la derecha podemos ver un hola mundo clásico en Java y a la izquierda en Scala. Las diferencias más visibles son que en Scala no tenemos un return como tal en los métodos, como ahora veremos, sino que se va a retornar la última línea que tengamos en el método. Otra cosa interesante de Scala es que no tenemos métodos estáticos como tal. Ahora vamos a tener clases Object, que son las típicas clases tool que usamos en programación y que además van a implementar el patrón singleton. Como vemos, estamos usando el print line de Java. Bueno, antes hemos hablado de los objetos inmutables y bueno, un objeto inmutable es un objeto que no puede ser modificado una vez creado, pero podemos crear copias. La programación funcional se asienta en la premisa de que para que los conceptos matemáticos funcionen necesitan de la inmutabilidad para seguir siendo válidos. El API de Java, por ejemplo, es mutable. Este problema de la inmutabilidad surge en Java en aplicaciones multihilo. Pongo dos ejemplos. Por ejemplo, tengo el val, objeto inmutable, ¿vale? Que pues no puedo cambiar el valor y el compilador ya me está avisando de que no puedo hacer nada. Por otro lado, tengo las variables var, que sí que puedo cambiar el valor, pero las buenas prácticas de Scala nos dicen que debemos evitar este uso. Bueno, y ahora veremos pues listas en Scala. Una de las grandes cualidades de Scala, cuando pues me migré a este lenguaje de programación, es el gran API que teníamos para manejar listas y colecciones de datos. Podemos ver, por ejemplo, lo fácil que es concatenar listas, ¿vale? Listas normales, pueden ser, pues en este caso son string, pero pueden ser integers, tipos de datos que nosotros definamos. Y bueno, tenemos un método match test. Bueno, la barra baja aquí significa cualquier valor, lo sencillo que es. Y bueno, antes hemos hablado de la programación imperativa, que
solo me preocupo en en qué van a hacer las cosas. No me preocupo, como en la programación declarativa clásica, cómo voy a hacerlo. Aquí únicamente una persona que no sepa programar va a entender que lo que estoy haciendo es, a partir de una lista de números, decirme si contiene un cero. Se parece más al lenguaje hablado. Scala, al ser un lenguaje basado en las matemáticas, tiene una optimización para métodos recursivos. Aquí, por ejemplo, estoy imprimiendo una lista de manera recursiva. InputList.get lo que me hace es sacarme el primer elemento de la lista y un InputListTail lo que me hace es sacarme la lista descabezada. En el compilador podemos usar la instrucción tailrec para que nos optimice este método recursivo. Por último, para cerrar Scala, me gustaría que vierais la comparación entre un típico bin de Java, ¿vale? Una clase normal, con algunos métodos y, lo sencillo, por ejemplo, que sería escribirla en Scala. En Scala, pues, como vemos, se parece mucho a Java y tenemos la instrucción del require. El require lo que nos va a hacer es establecer unas precondiciones a la hora de crear un objeto. Como vemos, yo estoy haciendo un número racional y lo que le digo es que si el valor del denominador es 0, me tiene que saltar el programa en tiempo de ejecución, como ahora vemos. Le he metido un 0 y en tiempo de ejecución pues está avisando de que tengo un fallo. Bueno, otro aspecto importante, que es lo que quería decir antes, es que la comparación entre los Java Bean y las case class de Scala significa que en Scala podemos hacer lo mismo con menos líneas de código. Aquí yo solo he escrito case class autor y le he metido los miembros de la clase dentro. Como vemos, ya el mismo compilador ya nos está generando todos los métodos. Aquí también garantizamos con val el concepto de inmutabilidad de objetos. No puedo modificarlo, sino crear copias. Por eso tengo un constructor de copias. Bueno, ya con la segunda parte de esta presentación vamos a ver lo que es Spark. Spark es un motor ultra rápido para el almacenamiento, procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos. Es de código abierto, con lo que está en continuo desarrollo y mejora, ya que cuenta con una gran comunidad detrás. Lo están usando muchísimas empresas, tales como Amazon, Netflix, Twitter, Microsoft, IBM, el banco BBVA, entidades de seguros. Bueno, ahora aquí expongo las necesidades por las que surge Apache Spark. Me gustaría haceros la pregunta de ¿quién no ha sufrido la lentitud de los motores clásicos de SQL al hacer, por ejemplo, un superjoin? Entiendo pues, que muchos habéis sufrido esa casuística. La evolución de las arquitecturas distribuidas, la computación paralela y el abaratamiento de la memoria, la famosa ley de Amdahl, juntando con los volúmenes de datos cada vez más grandes, nos lleva a la necesidad de tener una tecnología que nos dé rendimiento y velocidad. Google, para su buscador, plantea MapReduce, basado en el sistema de almacenamiento distribuido Hadoop, que ahora lo veremos. Como hemos visto, en 2004 Google publica un nuevo paradigma para el procesamiento de datos distribuidos, llamado MapReduce. Lo que nos dice es que aprovechando las tecnologías distribuidas emergentes, ya no vamos a tener un fichero en un solo sitio, sino en varios sitios, aprovechándonos del paralelismo, por lo que se necesita un sistema de archivos distribuidos. La Apache Software Foundation da respuesta pronto a esto con Hadoop y su HDFS. El problema del MapReduce de Google, que usa en su buscador, es que es muy estático y muy difícil de usar. Además,
MapReduce tiene el problema de que los ficheros se guardan en disco y nos va a hacer que, por ejemplo, en un proceso con n iteraciones tengamos que leer y escribir n veces, con lo que el consumo de recursos va a ser altísimo. En 2009, en un programa postdoctoral de la Universidad de Berkeley, en California, basándonos en la premisa de que la memoria principal de un sistema es cada vez más barata y mucho más rápida que un disco, publica Apache Spark, que pronto pasará como decisión acertadísima a la comunidad Apache, con lo que tendrá una evolución grandísima, como veremos en los siguientes años. Bueno, para medir la calidad de los motores, lo que se hace es ordenar 1 terabyte de datos por IDE. Como vemos, Hadoop en 2008 con MapReduce ordenaba un fichero de 1 terabyte en 4 minutos. Con la aparición de Spark vemos cómo 100 terabytes de datos son ordenados en 23 minutos con solo 206 nodos, con lo que el cambio es brutal. La velocidad que ganamos y el rendimiento es altísimo. Bueno, ahora vamos a ver los componentes básicos de la arquitectura de Spark. Primeramente, tenemos Spark SQL, que nos va a permitir acceder a datos de forma estructurada, interaccionar con motores de bases de datos, herramientas de Business Intelligence. Y bueno, esto está pensado sobre todo para coger datos y procesarlos y guardarlos. También tenemos el Spark Streaming, donde podremos procesar datos en tiempo real. Podemos coger datos de distintas fuentes y flujos, como pueden ser Kafka, Flume, Twitter, incluso protocolos TCP/IP que sean propios. Nosotros acumularemos los datos y luego los procesaremos. También Spark cuenta con una librería y unos algoritmos muy completos para la clusterización, clasificación y regresión de datos en el Machine Learning. Por último, el Spark Graph, que es el módulo menos conocido, va a permitirnos el procesamiento de grafos dirigidos, crear operaciones con grafos con sus nodos y aristas. Aquí vemos el diagrama que hemos explicado antes, ¿vale? Y bueno, continuamos. Bueno, Spark, aunque está desarrollado en Scala, es compatible con Java, Python y el lenguaje R. Bueno, la arquitectura de Spark se basa en la computación distribuida. Como hemos dicho, vamos a tener un nodo principal al que vamos a llamar driver, que se encargará de gestionar los nodos secundarios, que son los clústeres. En cada clúster tendremos una pequeña partición de los datos y las operaciones y transformaciones que hagamos se harán siempre en paralelo. Aquí tenemos pues este diagrama explicado. Vemos que tenemos el driver de Spark que va a controlar todo el proceso, va a ser con el que nosotros interactuemos y por debajo en la arquitectura tenemos los clusters, los nodos trabajadores. Cada nodo tendrá una pequeña fracción de los datos y estos datos se procesarán en paralelo, con lo que la optimización en cuanto a velocidad con procesos clásicos de SQL será altísima. Spark también tiene distintos inputs y outputs de datos, como pueden ser pues, motores de bases de datos relacionales, PostgreSQL, MySQL, Hadoop HDFS, Colabs como Kafka, e incluso pues, también pues, ficheros TXT planos, JSON. Bueno, como hemos dicho, Spark se basa en HDFS, que es un sistema de almacenamiento distribuido para el manejo de ficheros. Para grandes cantidades de datos, los formatos clásicos van a ser muy difíciles de manejar. Los Excel, los JSON, los TXT planos. Por eso surge el fichero Parquet,
que no es más que un fichero distribuido con una estructura basada en un esquema. Tenemos una relación de compresión altísima, por lo que se reduce considerablemente el tamaño en disco. Hay lectores Parquet para Windows, pero dejan muchísimo que desear. En los últimos años, Parquet ha tenido una optimización llamada Delta que ocupa menos espacio y es mucho más rápido. Bueno, el núcleo de Spark se centra en el objeto DataFrame. El objeto DataFrame es el objeto principal con el que vamos a trabajar en Spark, donde le aplicaremos las transformaciones. Es una colección distribuida de datos organizados en fila. Podríamos hacer la analogía con el concepto de tabla en una base de datos relacional. Podemos ver aquí en este ejemplo cómo estoy cargando un data frame desde una tabla de base de datos. Vemos que es muy simple. El objeto data frame también nos va a permitir cargar ficheros. En este caso estoy cargando un fichero Parquet. Cargando un fichero Parquet que hemos visto antes y bueno, estoy haciendo un show. Estoy mostrando las primeras 1000 líneas para ver lo que tiene. El esquema del data frame. Como hemos dicho, DataFrame es una colección distribuida basada en un esquema y columnas. Spark tiene la capacidad de que si meto un fichero va a saberme adivinar en qué tipo de datos tengo en este fichero. En este caso, leo un fichero Parquet y muestro el esquema. Me dice qué columnas y datos voy a tener. Esto es muy importante, como veremos luego. Bueno, ahora os muestro aquí unas operaciones simples en DataFrame. Arriba podemos ver lo sencillo que es hacer un filtrado con Spark. Spark también tiene compatibilidad con lenguajes SQL clásicos, ¿vale? Estoy aquí comparando el valor de una columna, pero si nos centramos en Spark y en lo que es el lenguaje imperativo, podremos ver cómo es muy fácil, siguiendo el API de Spark, comparar valores. A continuación, os muestro también cómo de sencillo es seleccionar una columna para luego ordenarla y mostrarla ordenada. La gran ventaja de Spark, o una de las cosas que a mí más me sorprendió, es lo rápido que hacía operaciones de agrupación. En este caso, podemos ver la comparativa de una agrupación por una columna y un conteo. Como podemos ver, en Spark es muy intuitivo que un lenguaje SQL clásico. Spark, pues agrupo por columna, conteo y luego hago un order by. En las agrupaciones, entre otras cosas, Spark nos va a proporcionar métodos para hacer sumas de campos, medias, coeficientes de correlación, sacar valores máximo y mínimo. Por ejemplo, aquí os he puesto un ejemplo donde estamos sacando la suma de vuelos en de un fichero Parquet. Pues tenemos el país de origen y el conteo, y lo que estoy haciendo es por ese país de origen sumar el conteo para sacar este dato, el suma vuelos. Spark proporciona mecanismos para hacer joins de data frames. En este caso, a partir del campo start terminal y end terminal que tenemos en un data frame, vamos a ir a buscar el nombre. Vamos a cruzar estos dos campos por este. Como vemos, yo esta transformación, que es un join, yo le digo la expresión por la que voy a unir las columnas, el tipo de join, que en este caso es un let join, para que no me deje valores, para que no me descarte valores, y vemos cómo pues luego hago un rename para tener start terminal name y end terminal name. Las operaciones, como vemos, las estamos ejecutando secuencialmente.
Spark también nos proporciona pues, mecanismos para hacer unions. Sí que tengo que decir que en los unions es muy importante saber qué esquema estamos usando y qué orden tengo en los tipos. Porque si no, en tiempo de ejecución, al hacer unions de data frames que no tienen las mismas columnas en los mismos órdenes, voy a tener fallos seguramente. Bueno, ahora veremos el objeto dataset. Hasta ahora os he hablado de los data frames, que como hemos estado viendo están mapeados por columnas, pero en las últimas actualizaciones hemos tenido una abstracción llamada dataset. Estos datasets, en vez de estar mapeados por columnas, están mapeados por una clase, con lo que nos traen una abstracción de más nivel. El dataset, pues según he leído en artículos, está considerado como el estándar de futuro, ya que nos va a permitir manejarnos, por ejemplo, con operaciones lambda. Pero tiene el problema de que no va a ser compatible con Scala y con Python. Uno de los aspectos más importantes de Spark creo que son las optimizaciones. Las operaciones de Spark se ejecutan de manera paralela en distintos clústeres. Y ahora me gustaría hacer la pregunta de que pensarais si es necesario hacer esto de dividir mucho los datos si voy a tener pocos. En este caso, la respuesta sería no. En las operaciones shuffle, que son operaciones donde todos los datos van a tener que cruzarse con todos, como por ejemplo un join, un group by, sácame el máximo valor de un campo o agrupa por este campo y cógeme este otro, pues eso nos va a generar muchísimo tráfico de red. Esto nos puede llevar a problemas de sobrecarga en la infraestructura. Por eso, debemos buscar un equilibrio. Si tengo pocos datos, con pocas particiones, podré trabajar con ellos perfectamente y ganaré velocidad. Clásicamente, cuando un proceso SQL pues, nos iba muy lento, pues nos quejábamos al chico de IT y le pedíamos que nos diera más memoria RAM o que nos cambiara el servidor. En Spark nosotros podemos optimizar nuestro proceso en tiempo real jugando con esas particiones y otras variables de configuración. Esto es, por ejemplo, como cuando yo voy en bici, voy a subir un puerto y evidentemente tengo que poner el piñón grande. Una de las cosas que me ha gustado a mí de Spark es que te proporciona una interfaz web donde podremos ver cómo va avanzando nuestro proceso, cuánto tarda cada parte de nuestro código en ser ejecutada y cuántos recursos estamos consumiendo. Al tener esta consola, lo que nos va a hacer es darnos cuenta de puntos críticos en el sistema. Por ejemplo, yo descubrí así que para ver los datos que teníamos en un data frame, con dataframe.count mayor que 0, o sea, esto me tardaba 5 minutos en ser ejecutado. Sin embargo, con hacer un dataframe.head.isEmpty, o sea, mirando si el primer elemento del dataframe no es nulo, tardaba solo segundos, con lo que él ganaba muchísimos minutos en la ejecución. Spark también funciona a bajo nivel sobre un optimizador al que llamamos Catalyst, que es lo que llamamos la filosofía lazy. Las transformaciones que hagamos en un data frame solo serán ejecutadas cuando las necesitamos. En un guardado, en un show, en un count. Estas transformaciones no ejecutadas serán optimizadas por este motor Catalyst de Spark, que consta de 4 fases. La primera fase es ver qué vamos a hacer. La segunda fase es una fase de optimización y agrupación de operaciones. La tercera fase, Spark nos va a generar distintos planes físicos de lo que vamos a hacer y va a comparar qué plan físico es mejor. Por último, Spark nos va a generar el código y lo va a ejecutar con su SQL.
este plan físico podemos hacer en cualquier tiempo un explain para ver qué estamos haciendo y por si tenemos que buscar alguna optimización. Aquí pues he querido poner el ejemplo de la bola de nieve porque si estoy en un proceso secuencial donde voy haciendo transformaciones en un data frame, como vemos, la bola del catalyst va creciendo. De vez en cuando es bueno romperla, haciendo, por ejemplo, guardados en memoria, cacheándolo, haciendo un conteo. ¿Por qué? Porque si la bola crece mucho, seguramente nos comamos toda la memoria RAM y al final tengamos un fallo de ejecución, como suele pasar pues, en procesos de muchos millones de datos. Si habéis trabajado con Unix, con Linux, conoceréis pues, los distintos comandos que os expongo aquí para Hadoop HDFS. Hadoop HDFS es el sistema distribuido de Hadoop de datos, es el componente principal y bueno, nos permite almacenar grandes cantidades de datos como imágenes, vídeos, datos estructurados y no estructurados, ficheros de texto, CSVs, tiene una gran tolerancia a fallos y está optimizado además para guardar grandes cantidades de datos. Por ejemplo, aquí los comandos que tengo pues es listar un directorio, crearlo, copiarme de mi local un fichero al ecosistema Hadoop, traerme un fichero de Hadoop a mi entorno local. Y ya por último, y para terminar esta presentación, lo que os expongo son pues algunas soluciones que funcionan sobre Spark y Big Data. Como vemos, tenemos distintos ecosistemas donde va a funcionar Spark. Hasta ahora, yo, por ejemplo, he trabajado con Azure Databricks de Microsoft, un entorno cloud que te garantiza la escalabilidad y la adaptación a las necesidades. Por otra parte, tenemos Google Cloud o incluso Amazon, que también tienen sus soluciones. A mí me gusta mucho Google Cloud porque tiene una licencia de prueba para que podamos hacer cosas en local y podamos probar a montarnos nuestro pequeño entorno de Big Data. También tiene Docker o incluso Apache Mesos. Por descontado, Spark tiene también su implementación para que podamos trabajar en Windows o en una máquina Linux. Y ya para terminar, os pongo pues dos libros que yo tengo en formato físico que a mí en mi caso me han servido para aprender mucho sobre este tema. El primero de ellos es Spark, la guía definitiva de la editorial O'Reilly y el segundo es la Programando en Escala de la editorial Artima. Estos libros promueven un aprendizaje lineal donde vas afianzando conocimientos. Como siempre pienso al leer un libro de tecnología, lo que tenemos que pensar no es en leerlo en 2 días. Lo que tenemos que pensar es en leerlo poco a poco y intentar afianzar esos conocimientos. Es como construir una casa. No puedo hacerlo en un día. Y bueno, ya pues dejo paso a Carmen para el turno de preguntas. Muy bien, pues muchas gracias, Damián, por esta interesantísima charla sobre Spark y Scala. Todo vuestro para hacerle las preguntas que queráis. Ernesto ha levantado la mano. Sí, yo me he adelantado. Bueno, no tengo ni idea del mundo de Big Data, igual lo que te voy a preguntar es una burrada, pero ha habido un momento en la presentación tuya que cogías un fichero de Parquet y directamente consumías el fichero. El tema y luego hacías la sentencia, ¿no? De sort, query, es como que trabajabas directamente con el fichero. En el mundo Spark, el rollo de índices y tal, porque yo los sistemas que conozco que están muy optimizados, al final base de datos no relacionales como Mongo y demás, tú indexas para ganar esa velocidad, ¿no? Aparte de otros sistemas que tendrá el propio motor. Pero me ha resultado curioso decir, hostia, no sé cómo coge esa potencia con un fichero origen y dónde queda el papel del índice en estos casos. A ver, el papel del índice, cuando nosotros tenemos un fichero Parquet,
leemos un data frame, el papel del índice puede ser muy importante en la optimización si nosotros tenemos, por ejemplo, un índice incremental, ¿vale? Un ID típico, y particionamos por ese índice. Ahí, por ejemplo, en entornos grandísimos de Spark, pues ganaríamos velocidad. Lo que pasa es que las últimas optimizaciones de Spark lo que nos van a hacer es tener como si dijéramos un ID interno y nos va a buscar él mismo la mejor manera de particionar cuando escribamos el fichero Parquet. O sea, en un entorno, por ejemplo, en un entorno típico, en la comparación con bases de datos relacionales, es que en Spark nosotros lo tenemos todo en el mismo sitio, pero distribuido. No dependemos, por ejemplo, de las características como pueden ser las interacciones entre distintas tablas de la base de datos, lo que son las constraints famosas, no dependemos ya de eso, con lo que estamos ganando muchísima velocidad. Aparte, en comparativa con los motores de base de datos clásicos, Spark se basa en el almacenamiento en memoria y al tener una arquitectura distribuida está pensado solo para hacer transformaciones. No está pensado, por ejemplo, para un entorno como un entorno CRUD, ¿no? Como puede ser Hibernate, JPA, microservicios. Spark no está pensado para eso. Está pensado para coger los datos, a ser mejor en un data frame, de un data frame leer un Parquet y ese data frame procesarlo. Vale, no, me refería a eso, entiendo que tú cuando trabajas con Spark te olvidas de indexaciones, como que confías en el motor en que va a tener un rendimiento de la hostia. Sí. No tienes que decir como en un mundo relacional que dices, hostia, igual me va mal este join, es que me hace falta un índice y cosas así, ¿no? Te olvidas y... De momento, en algunos procesos sí que ha sido necesario. Tiene Spark un método para que te genere índices, pero muy pocas veces. Vale, gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Venga, animaos, que no todos los días se tiene la oportunidad de tener un experto como Damián a disposición. Una pregunta. Aparte de lo que comentabas con Ernesto, de confiar en la fuerza de la máquina para resolver estos problemas grandes, por el tema de los índices, pues ¿habéis enfrentado a algún problema que aparte del índice, me refiero a más tema de optimizar el código para que tardar menos, o sea, directamente? Sí, sí que no, nos hemos enfrentado a problemas. Es lo que he puesto el ejemplo de la bola de nieve. Nosotros, por ejemplo, en nuestro día a día teníamos un proceso que nos tardaba 1 hora y media. Entonces, ese proceso, pues básicamente lo que hacía era coger varios data frames, hacer joins y por último, después de hacer esos joins, hacía pues transformaciones y agrupaciones. Ese proceso nos tardaba una burrada. Entonces, tuvimos que hacer una labor de investigación para darnos cuenta de que si esas transformaciones, hacía unas pocas transformaciones, guardaba pocas transformaciones y volvía a guardar, descargaba lo que es el motor Catalyst, que es lo que nos va a optimizar, y al descargarlo ganaba muchísima velocidad. Hay, por ejemplo, Spark, que está optimizado también, ahora que lo has preguntado, para mover grandes cantidades de datos, y es preferible, por ejemplo, que si voy a hacer 20 joins con muchas tablas pequeñas, lo mejor que puedo hacer es hacer un union de todas esas tablas, generar una tabla gigante y luego hacer el join, porque así voy a ganar muchísima velocidad. Ok, gracias. Nada. Tengo otra por si nadie pregunta, ¿eh?
Dale, Ernesto. Vale, no, estaba esperando a ver si alguien se adelantaba. Vale, tú que has sido programador de Java y ahora eres programador de Scala y has podido disfrutar del tema de que sea menos verbose y tal para que te expresas en menos líneas y tal, ¿te ha roto un poco el cerebro el tema de Scala y te apetece volver a Java? ¿O ya dices, hostia, habiendo programado en 5 líneas lo que antes en Java tardabas 20, adiós a Java? No, para nada. Yo, pues si el día de mañana, pues en las necesidades de la empresa, pues me dijeran, Damián, te tienes que poner otra vez con Java, no me importaría. Tendría también un proceso de adaptación de unas semanas, porque la sintaxis hemos visto que cambia un poco, pero no me importaría. A mí al final lo que me gusta es desarrollar, crear cosas nuevas y en ningún caso, pues me supondría un problema. No te lo preguntaba tanto de la parte de vista de como coordinador. Es más que nada, ¿disfrutas ahora mismo más programando en Scala o programando en Java? ¿O realmente te da igual, no? Porque sí, yo sé que hay veces que veo un lenguaje de programación y digo, hostia, me encantaría saber eso porque, joder, me ahorro teclas, ¿no? Ya nada más por eso me gusta más eso, ¿no? No, disfruto programando. Me encanta, me gusta mi trabajo. Vale. Otra cosa es PHP. Si me decís PHP, ahí me pegaría un tiro porque odio el PHP. Yo desde mi punto de vista de montar las cosas, igual que has comentado lo de los índices, ¿qué pasa con los sistemas de ficheros? O sea, ya hemos visto que hay un sistema específico que lo distribuye. ¿Cómo se monta esto? Tú dices, no, estos nodos son del sistema de ficheros, va incluido en el procesamiento de datos. A ver, las soluciones comerciales, como por ejemplo la que hemos visto de Azure Databricks, ya tienes un sistema de archivos HDFS. ¿no? Ya te proveen, ellos ya te lo dan, tú pagas y ya te lo montan. En tu caso, que eres el señor de IT, pues en tu caso, si quisieras hacerlo en Teralco, pues sí que tendrías que, pues el sistema de clústeres que tenéis de discos duros, sí que los tendrías que particionar de una manera especial. Y creo que también tendrías que configurar un nodo especial que es el que va a encargarse de generar ese tráfico esa relación entre los distintos nodos. Un director. Gracias. Un director, sí. Dale, Ernest. Que tengo ganas de más, me has dejado con muchas dudas. Cuando decías que la memoria es muy barata y tal, tú que estás en proyectos con Spark, realmente los requerimientos mínimos de memoria, ¿de cuánta memoria estamos hablando? En tema de, supongo que RAM o no sé. Pues en procesos que estamos ejecutando, hemos llegado, el proceso más gordo son, creo que han sido 80 cores con 16 gigas de RAM. Vale, ya sé de qué hablas. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Azure Databricks, por ejemplo, tú puedes pedir, tienes distintas configuraciones. Puedes pedir, hay veces que te va a ir mejor solo con 16 cores y con 8 gigas de RAM y otras veces te irá mejor pues con 80 cores y 4 gigas de RAM por core. Va a ser, depende de la cantidad de datos que tengamos. Vale, gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? José Vicente. Hola, ¿qué tal? Damián, muy interesante tu presentación. Gracias. Y yo que me estoy metiendo en este mundo, pues también es una cosa que como técnico es un lenguaje que me está encantando. La verdad es que es un lenguaje que motiva para hacer las cosas, ¿no? La pregunta, no sé si, perdona, es que he estado un rato que me han llamado y no he podido escuchar parte de las preguntas. No sé si, espero no repetirla. No te preocupes. Tú vienes, según has comentado, de Java, ¿no? Yo vengo de Java, sí. Me ha pasado lo mismo. Yo vengo de Java y he pasado a Spark y me ha sido relativamente fácil
Es más, he visto muchas ventajas de usar Spark porque venía de Java y sabía que en Java no se podía hacer de tal forma y en Scala pues te dan un plus, ¿no? ¿Tú recomiendas ese itinerario para un programador senior de Scala que venga de Java? ¿Esa experiencia le puede ir bien o puede partir, pues eso, sin saber programar, a programar en Scala directamente? ¿Cómo ves tú ese camino? Yo empecé a programar en Scala enseguida, también por las necesidades del proyecto. Para un programador senior, pues ya con experiencia en Java, perdón, le va a resultar muy fácil porque tienes todo el API de Scala, todo el API de Java. Puedes heredar clases y entonces lo único a lo mejor que te va a costar es decir, vale, sé hacerlo en Java, ¿cómo hacerlo en Scala? Pero hay muchísima documentación. Como dijo una vez Rubén Villar, bueno, ya no está en la empresa, pero bueno, por nombrarlo, dijo algo así que nosotros, pues nuestro código olía mucho a Java. Se veía que habíamos sido programadores Java. Entonces sí que hay gente, por ejemplo, que se centra en, que para mí es la complicación, es centrarse en hacer las cosas con el paradigma funcional de Scala. Creo que eso requiere muchísimo trabajo, leer mucho, ver muchos ejemplos de cómo hacer las cosas. Creo que ahí va a ser lo difícil para un programador. Gracias. ¿Alguien más quiere animarse? Este es el momento. Que habléis ahora o de callar para siempre. Bueno, pues si nadie más quiere hacer preguntas, de todas maneras, como tenemos la lista de asistentes, a posteriori, cuando terminen las charlas, vamos a enviar a todo el mundo un formulario para que nos deis feedback sobre lo que queréis que debemos hacer mejor. Y será el momento de hacerle preguntas a Damián si todavía no se las habéis hecho, ¿vale? Y se las transmitiremos a él para que pueda contestaros. Bien. Muy bien, pues si nadie más quiere decir nada, yo quiero dar las gracias a Damián una vez más por esta ponencia tan interesante. Y nada, pues gracias también a todos los asistentes por venir, por estar aquí, por darnos vuestro apoyo y hasta la próxima. Nos vemos en la siguiente charla para el que esté apuntado y para los que no, en el siguiente evento que hagamos de Lateral Coacademy os propondremos nuevas cosas. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Damián. Gracias. Gracias, Damián. Gracias. Interesante la charla que has fet. Gracias. Bueno, os tengo que cortar. Yo soy la anfitriona. Si yo cuelgo, voy a cortar la charla, ¿vale? Porque necesito ir a ayudar a las personas que van a hacer la siguiente, ¿vale? Entonces voy a colgar y por tanto la charla se va a cortar. Muchas gracias a todos. Gracias, Damián, una vez más. Y nada. A ti. Venga, hasta luego. Adiós. Chao.